hasta ahora vimos cómo crear threads, cómo terminarlos, cómo esperarlos, ¿sí? Cómo pasarle valor. Ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos retornar valor, ¿sí? Cómo desde los threads podemos retornar valor. Bueno, vamos a hacer primero algo bastante interesante, ¿no? No quiero utilizar variables globales, ¿sí? Por ahora. ¿Cómo hago yo? Les pregunto, si yo quiero hacer acá algún cálculo, ¿sí? Y quiero retornar un valor, ¿sí? Y yo sé que por default voy a devolver un puntero, ¿sí? Si yo sé que por default el prototipo de una función que va a terminar siendo un thread con pthread create va a devolver un puntero. ¿Cómo hago yo para devolver el contenido de una variable adentro de un thread? ¿Qué se imaginan? Lo guardo en un puntero, o sea, creo un Devuelvo su puntero. dirección de memoria. ¿Cómo? Ya uno, ¿ver? O sea, creo una variable puntero y ahí guardo lo que vaya a devolver la función. Pero un puntero guarda una dirección. Sí. O sea, la función no retorna una dirección. Claro, pero yo quiero devolver, por ejemplo, suma, en este ejemplo. ¿Sí? Ah, ok. Yo quiero devolver suma. Yo acá podría poner return ampersand suma, ¿sí? Y estoy devolviendo el puntero a suma, ¿correcto? Que es lo que decís Claro. vos. Y eso, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a probarlo. ¿Lo probamos? Va a tirar un error porque es void. A ver, pero más allá de eso, te dice un warning, pero function return an address of local variable. Fíjense, ya me tira un warning. Fíjate esto. Me dice, guarda, ojo, vos estás retornando la dirección de memoria de una variable local. ¿Qué quiere decir que esta variable sea local? Que solo hay dentro del work. Que va a morir. Exacto, exacto. Cuando yo haga el return, voy a devolver la dirección de suma, ¿sí? Pero cuando desde el main yo quiera acceder a esa variable suma ya no va a existir más. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que te tire basura. No, Segmentation fault. peor que eso, te va a dar segmentation fault. ¿Por qué te va a dar segmentation fault? Acordate de esto. Cuando creamos esa variable suma, se crea acá adentro, en el stack. ¿Sí? Cuando este thread termina, esto ya no es más accesible. ¿Sí? Ah, ok. Entonces te da un segmentation fault. Entonces, con eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Si yo quisiera acceder ahí, tengo que tener mucha precaución, ¿sí? Que no sucedan este tipo de cosas, ¿sí? Y acá fíjense que todo es conceptual, ¿no? O sea, y ya igual, de todas maneras, el compilador me está avisando, che, guarda, está retornando la dirección de una variable local, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, para poder obtener ese puntero, en general, ese valor que retorna la función, yo lo tengo que recibir en alguna variable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si suma es long, vamos a ponerle long asterisco, no sé, res, ¿sí? Supónganse que yo quiero este puntero, ¿sí? Guardar en este puntero la dirección de memoria de que me devuelve la función work. Cuando hago el join, que me quedo esperando este thread 1, en vez de pasarle null acá, ¿sí? Lo que tengo que pasar es, voy asterisco, asterisco, ahora vamos a ver si es opcional o no, ampersand res, ¿sí? Le tengo que pasar la dirección de memoria, ¿sí? De donde yo quiero terminar apuntando, ¿sí? Porque yo quiero que acá adentro, que es un puntero, ¿sí? Me guarde la dirección de memoria de esta variable suma. Que, ojo, tiene una trampa esto. Como dijimos, como es una variable local, esto me lo va a dejar hacer, pero cuando lo quiera ejecutar, me va a dar segmentation fault. Pero quiero que lo probemos. Vamos a hacer acá imprimirlo.
¿A dónde me va a guardar la dirección de memoria de res? Para un cachito. Yo, la función, fíjate, ptread join, ¿sí? Lo que espera recibir es un void asterisco asterisco tread return, ¿sí? Es un puntero a puntero, ¿sí? Como esto es un puntero, la dirección de res es un puntero a puntero, ¿sí? Res es un puntero. Si yo le pongo ampersand res, ¿qué es? Un puntero a puntero, que es lo que espera recibir join, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá adentro de esta variable, me va a escribir la dirección de memoria de suma. ¿Se entiende? Yo necesito ¿Y escribir por sobre... por qué lo casteás si ya de por sí es una... Es lo mismo que el caso anterior, es para que ustedes entiendan que esto es que si res es un puntero, ampersand res es un puntero a puntero. Ahora vamos a ver si me deja, si se lo saco, me tira algún warning o no. Pero vamos a compilar. Bueno, fíjate, bueno, acá está un use valor 2, vamos a sacar todos los warnings para que no nos confunda. ¿Dónde está valor 2? Warning, use valor 2. No había guardado. Guardé, ¿no? Acá me falta... Bueno, ahí me quedé, el único warning es este que me dice. Fíjense. Asterisco res es un puntero. Quiere decir que adentro va a guardar una memoria. Como la función join me tiene que escribir adentro de esta variable, tengo que pasar la dirección de res, ¿sí? Acuérdense, puntero a puntero. Entonces, ampersand res es un puntero a puntero. Si yo se lo saco esto, este casting, como hicimos el caso anterior, la verdad que vamos a verificar, ¿sí? ¿Nos da algún warning? No. Sí, fíjense. Este te dice, mira, acá en este caso me dice, es un long int y espera recibir un void asterisco asterisco. Entonces, en este caso, para que no esté el warning, acá me obliga a castearlo. No es como el caso anterior. ¿Sí? Esto es implementación, chicos. O sea, me dicen, ¿por qué? Porque los tipos que lo diseñaron decidieron hacerlo así. Acá me obliga a castearlo. ¿Sí? Nada, es simplemente acordarse eso. Entonces, cuando yo entro acá, join lo que va a hacer es, cuando termine este thread, en esta dirección de memoria, en res, me va a escribir el valor de la dirección de suma. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es voy a tratar de imprimirlo. Se supone que esta variable murió acá cuando terminó este thread. Con lo cual, si yo trato de acceder a esa dirección de memoria, me tendría que dar segmentation fault. Pero igual me lo deja compilar. Me avisa. Compilo y me dice, che, ojo, otra vez, devolver la dirección de una variable local. ¿Vamos a ejecutarlo? Oh, perdón. Segmentation fault. ¿Sí? Guarda con estas cosas y son recontra conceptuales, ¿sí? O sea, yo puedo devolver la dirección de memoria de suma, pero suma dejó de existir, dejó de vivir fuera de esta función. Entonces no puedo accederlo desde acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro ese concepto? ¿Alguno que me conteste? ¿O no se entendió? ¿Voy de vuelta? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. ¿Cómo hago entonces para devolver un valor, ¿sí? De un thread? ¿Sí? Habíamos dicho que si yo creo una variable automática se me crea en el stack, y este stack es solo accesible por este thread. Si yo quiero que todos los threads o el thread main pueda acceder a una variable que se creó en este thread y permanezca viva aunque el thread termine, ¿cómo tengo que hacer? Lo dije al principio de la clase. Con memoria dinámica. Con memoria dinámica, cuando lo cree acá dentro de este thread, una variable con memoria dinámica, no se va a guardar acá en el stack, se va a guardar acá en esta memoria que se llama data, ¿sí? O heap, H-E-A-P, heap, ¿sí? Es otra zona de memoria que es accesible por todos los threads, ¿sí? Primer concepto. Segundo concepto, el thread muere, pero el recurso que generó en esta memoria no se libera. Y acá es la importancia porque no se libera. Porque si se libera no lo puedo pasar tampoco. ¿Sí? Entonces nosotros como programadores somos los que tenemos que liberar ese recurso. ¿Sí?
dicho de otra manera, en algún momento hacer un free. ¿Sí? Bueno, vamos a crear con memoria dinámica y repasamos un poquito memoria dinámica. Bueno, supónganse que quiero devolver suma. ¿Sí? ¿Cómo hago para crear con memoria dinámica y que me devuelva, no sé, algo? ¿Sí? Int, por ejemplo, R igual, ¿sí? Perdón. Malloc. Exactamente. Y asterisco R, malloc, ¿sí? Y en este caso es sizeof de un long, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que hice es crear un puntero y al mismo tiempo le asigné, ¿sí?, una memoria del tamaño de un long. ¿Por qué? Y porque yo quiero devolver suma. ¿Sí? El malloc no se castiga también. Sí, O no acá, hace falta. acá también, pero no hace falta. Pero, Ah, mirá. listo. Pero sí, recomiendo, ves que mira, warning, te dice implicit declaration of main, like include style. Eso te da el día. Pero un cachito, vamos a ver. Warning, acá no, return vocabulary, un use variable. Sí, no me obliga a castearlo, ¿sí? Pero lo vuelvo a decir, a veces es interesante ponerlo adrede, ¿no? Acá hice mal. Long. Y acá podrían poner long asterisco y se quedan tranquilitos que está todo bajo control, ¿sí? Y ahora si yo quiero escribir en que R, ¿sí?, que apunta a esta zona de memoria, escribir sobre esa zona de memoria nueva, ¿cómo hago para guardar suma ahí? O directamente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo cambio? Al final puedes poner ampersand suma igual a la R. O Al revés, quiero decir, contenido R igual a ampersand suma. asterisco R igual a suma. Así, ¿no? Y después acá, en vez de retornar suma, devuelvo R, que ya es un puntero. Y si quiero castear, acá le puedo poner voy asterisco, ¿sí? Y me quedo tranquilo. Entonces, de esta manera, R es como que, fíjense, vamos a tratar de dibujar acá, para los que están un poco más perdidos. Yo tengo un puntero que es R, ¿sí? Este, que está acá. Esta R. Este que está acá. Es este puntero, ¿sí? Acá voy a tener una dirección. Hago un malloc para reservar un long. Entonces, acá me asigna esta memoria. Y R hago que apunte acá, con esta igualación acá. ¿Sí? Entonces tengo un puntero que apunta a una zona de memoria que acá voy a guardar un long. Hago todo el cálculo y después digo que al dato apuntado por R, o sea, en esta zona de memoria, me escriba suma. Entonces acá voy a tener el contenido de suma. El valor de suma. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo lo que devuelvo es la dirección, ¿sí?, la dirección de R. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es lo que estamos haciendo. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Sí. Bueno, ven cómo se empiezan a mezclar todos los conceptos. Yo vengo acá, lo recibo en res, ¿sí?, y después lo que hago es imprimir el valor. Entonces, vengo acá, vamos a compilar. Ya no me da el warning de la variable local, lo ejecuto. Y esperemos que no me dé segmentation fault, porque si no vamos a tener que buscar algún error. Ahí está. Y ahí me imprimió el valor. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué me faltó hacer? lo de los segundos de ejecución. No. Yo acá... Liberar. Claro, yo acá pedí la memoria, la verdad que acá antes de salir debería ser un free, ¿no? Entonces, ¿qué resulta interesante acá como mecanismo de pasar un valor? Bueno, que se aplican varios conceptos: puntero, puntero a puntero, memoria dinámica, el stack, el heap, que es esta zona de memoria que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona protegida del thread? Que las variables automáticas están acá. Hay un montón de conceptos incluidos en este pequeño ejemplo que sumariza todo lo que vimos en el año, ¿sí?
Así que nada, son un montón de cosas bastante interesantes, ¿sí? Bueno, entonces vimos. Vamos a pasarle valor a un Profe, cómo devolver valor. Sí, yo me quedé con esto de que pthread join espera a que el thread termine o algo así y no me terminó de cerrar el segundo parámetro. ¿Lo podría explicar? Sí, el segundo. El claro. tema del puntero a puntero. Entiendo que es un puntero a puntero, entiendo que lo está casteando, entiendo que es un puntero creado antes, entiendo todo eso. Lo que no entiendo sería el parámetro en sí. No sé, yo entiendo que eso es para que el thread te devuelva un valor, Sí. pero no me termina como de No cerrar. termine de cerrar. Dale, volvemos al dibujito de recién, que para mí es bastante clarificado. Yo lo que necesito es... Bueno, Vos preguntame las veces que quieras, yo trato de buscarle la vuelta para explicarme, ¿sí? O sea, porque son conceptos que son súper interesantes que se entiendan y por ahí no lo llego a explicar bien. joya, ok. Dale, o sea que sin vergüenza. El tema es así, yo necesito una manera de que cuando el thread termine me devuelva un valor, ¿sí? Una de las formas podría ser que tenga una variable global, ¿sí? Y que los threads acceden a esas variables globales. Esa es una manera, la vamos a ver ahora cómo sigue. Otra manera es hacer que me devuelva un valor, ¿sí? Para que me devuelva un valor, la función join, ¿sí? Me permite decirle, che, el valor que me tenés que devolver, hacémelo apuntar por este puntero que te voy a pasar, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Fíjate, todas estas funciones tienen que ser genéricas, o sea, que no tiene que importar si me devuelve un int, un long, una estructura, lo que sea. Por eso son todas voy asterisco o voy asterisco asterisco, ¿sí? Pero conceptualmente, yo lo que voy a necesitar es que acá en el thread de main, ¿sí? Yo tengo un puntero, ¿sí? Que yo lo llamé res, ¿sí? ¿Ahí va? Yo tengo este puntero. Sí, joya. Acá, ahora tengo basura, ¿sí? Cuando yo lo creo acá tengo basura, ¿sí? Pero yo necesito que este puntero apunte a una variable para poder acceder, ¿sí? Que me la devuelva el thread, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que eso suceda? Con variables locales no lo podíamos hacer, porque cuando sabíamos que usábamos variables locales, terminaba el thread y esa variable moría, porque el scope de esa variable era dentro de la función, ¿sí? Eso se sigue manteniendo. Sí. Entonces, fíjate cómo se hace este mecanismo para que este thread me pueda devolver un valor. Yo le paso un puntero, ¿sí? En realidad le paso un puntero a puntero. ¿Por qué le paso un puntero a puntero? Res es un puntero, quiere decir que acá guardo una dirección de memoria. Yo lo que quiero que adentro de este work, acá adentro, me escriba la dirección de memoria del dato que quiero pasar, ¿sí? Por eso le tengo que pasar la dirección de memoria de res, porque yo quiero que este thread pueda acceder a esta variable que está acá en el main, que acá no existe, ¿sí? Entonces, fíjate que esta variable arg que está acá, ¿sí? Fíjate que estoy haciendo esto, ¿sí? Acá no, esto, perdón, me confundí. No, nada, Acá en el join yo le estoy pasando res, ¿sí? Acá no se ve nada, aquí está la magia, ¿no? Yo le estoy pasando la dirección de memoria de res. ¿Por qué? Porque le estoy permitiendo de esta manera que él pueda escribir en esta zona de memoria que está acá en el main, que no está acá, ¿sí? Yo quiero que desde acá me pueda escribir acá, ¿sí? Claro. ¿Cómo hago para que me escriba acá? Y le digo, mirá, escribí en esta dirección. Entonces él cuando va a recibir algo ahí, va a saber que a través de esta dirección de memoria de res, ampersand res, va a escribir en esta zona de memoria, ¿sí? ¿Hasta ahí va? Esa magia la hace join, ¿sí? ¿Y cómo la hace join? Y bueno, yo primero lo que tengo que hacer es crear una variable acá, para que, si esto no me deja. ¿Cómo se produce la magia esta? Yo tenía res acá, ¿sí? Para que una variable, ¿sí?, que existe en el thread siga viviendo, una vez que el thread termine, la tengo que crear con memoria dinámica. ¿Ahí te cierra el concepto?
Eso sí, sí. Bien. Entonces vos fíjate, yo a join le paso esta dirección de res, ¿sí? Después creo la variable, patatín, patatán, y al final de todo, uy, me corto otra vez. Acá al final de todo, fíjate que hago un return de R, ¿sí? Fíjate, un return de R, ¿sí? Este return yo no lo estoy guardando en ningún lado, fíjate, no lo estoy recibiendo en ningún lado, porque es un thread, ¿sí? Yo no estoy ejecutando la función directamente, no puedo hacer R igual a work, ¿sí? Para que me devuelva la dirección de memoria. Claro, por ahí va mi duda. Claro, no lo puedo hacer, ¿por qué? Y porque esto es un thread no, yo lo ejecuto con pthread create, ¿sí? No hay manera de hacer que me devuelva un valor como una función tradicional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que implementa la librería de thread para devolver un valor? Y me dice, bueno, si vos querés devolver un valor, bueno, primero tenés que hacer un join del thread. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tenés que esperar a que termine, porque si vos esperás recibir el valor, tenés que esperar a que termine. Y después, decime en qué dirección de memoria querés que te lo escriba, ¿sí? Entonces, y yo le digo, bueno, escribilo en la dirección de memoria de res. Como este res es un puntero, porque tiene que ser genérico, ¿sí? Yo le paso ampersand res. Al pasarle ampersand res, le estoy pasando la dirección de memoria de un puntero. La dirección de memoria de un puntero es un puntero a puntero. ¿Sí? Bien. Y la magia se produce acá, con este return. Este return, lo que termina haciendo es que, cuando se termina este join, el thread termina, acá me escribe la dirección de memoria que le estoy pasando. ¿Y la dirección de memoria de R cuál es? Y la del malloc que se creó acá. Cuando yo hice acá, en este R, que era una variable, puntero, y después hice malloc, y dije que R apunta acá, y acá escribí, no sé, 1.000.000, que parecía, o 10, qué sé yo, lo que parecía la suma, y después estoy pasando, return R ¿qué es? La dirección de memoria, sí, la dirección de memoria donde apunta esto que yo creé con malloc, ¿sí? O sea, R, acá adentro, el contenido de R, en realidad es la dirección de memoria de este bloque, de malloc. Y eso, lo que hace, me lo escribe acá dentro de res. Entonces, es como que acá me escribe el valor de R, que R, ¿qué es? La dirección de res. Entonces, res me queda apuntando a esta zona de memoria acá también. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Entendí un poco más. Sí, un montón. Puntero es re clave. O sea, res ahora tiene la misma dirección de memoria que tenía acá, ¿sí? R, que es la dirección de memoria donde se creó con malloc con memoria dinámica. Entonces yo ahora tengo que cuando este thread termine, esta variable deja de existir, ¿sí? Porque es local a work, pero esta, como la creé con malloc, sigue existiendo. Y yo la referencia la guardé en res. ¿Cómo la guardé en res? Y gracias a join. Es una conjunción de join, que le pasé el parámetro, y return, que lo puse acá. Este return no es un return como una función tradicional, sino que lo usa join para escribir acá adentro. ¿Sí? Claro, joya, esa era como mi duda principal, era justamente eso. Era como que no entendía bien cómo era la comunicación directa entre el thread y el thread. Claro. Esa es la magia y por ahí confunde, porque vos decís, che, acá es un return. Pero esto no es una función común. Ah, es un join. Ah, ese join lo que hace return en realidad termina escribiendo el contenido acá en ese return que le puse. Y como es una dirección de memoria, ahora res apunta al mismo malloc. Entonces la forma que yo pude crear una variable en work, le paso la dirección, con lo cual puedo acceder a esa dirección desde el main, listo, paso un valor del thread al thread main, ¿sí? Esa es la gran magia de todo esto. ¿Se entendió ahí? ¿Fue mejor? ¿O quieren que vayamos de vuelta paso a paso? Yo tengo una duda. Es decir, entiendo todo el procedimiento que hicimos ahora, creo que lo entendí, pero podríamos llegar a hacer como antes, es decir, nosotros, como siempre hacemos, creamos un puntero y lo pasamos a la función, digamos. Por ejemplo, ahí está escrito en la función work el puntero arg, por ejemplo. Podría ser Acá recibe un valor. Acá recibe un valor. O sea, vos fíjate cómo son los mecanismos. Con ptcreate recibe el thread un valor. Y con ptrenjoin lo espero y
devuelve un valor. ¿Y no puedo recibir más valores que uno? No, solamente uno. Si yo quisiera devolver más de un valor, acá en vez de crear un long, puedo crear una estructura. Porque lo que te permite siempre es, o paso un puntero o recibo un puntero. No, Pero yo digo pasar varios punteros como antes hacíamos, no. no se puede, no. Solamente uno. Tanto a la ida como a la vuelta. ¿Sí? O sea, Claro. es la limitación de estas dos funciones, ¿sí? Pero también es una limitación, pero no tanto, porque si yo quiero devolver más de un valor, en vez de crear un malloc de un long, de un entero, de un char, de un string, creo una estructura. Claro. Y puedo pasar Sí, varios sí. valores. ¿Sí? Es una limitación, pero no tanto, digamos. ¿Está bien? Sí, sí. Pero este tema es así un poco controversial por el hecho de esto, ¿no? Que yo no le puedo pasar un parámetro como una función tradicional. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando el puntero a función y el parámetro. Con ptrec create. Y después con join le digo, che, te voy a esperar y devolverme valor en este puntero. Y para eso acá tuve que hacer toda esta magia. Y este return está asociado con este join. Hay como un linkeaje ahí entre ese join y ese return, ¿sí? Entre esta variable y esta que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí, Una sí, sola, sí. una, Sí. sí, una sola cosita nomás. Anteriormente ya lo habías hecho con sin memoria dinámica, esto, la función Claro. esta. Y daba segmentation fault, ¿te acordás? Ah, eso, perfecto, claro. Claro, Claro, porque yo pasaba la dirección, era el caso este, que mirá, que en vez de pasar R, yo pasaba la dirección de suma. ¿Sí? R ya es un puntero, pero como suma no, le paso la dirección de suma. ¿Cuál es el problema? Que suma, fíjate, ¿te acordás cuando compilábamos? Te dice, che, guarda, estás pasando la dirección de memoria a una variable local. Si yo paso la dirección de suma, cuando este work termina, esta variable suma murió, ya no está más accesible. ¿Sí? Sí, Acordate de este dibujito mágico. Esa variable se creó en esta zona de memoria que se llama stack. Y esto es propio del thread. ¿Ves que este dibujito es el thread? Vive acá únicamente. Uy, vive ahí. Entonces, si yo lo compilo ahí, ahora lo trato de ejecutar, me va a dar segmentation fault. ¿Sí? ¿Ves? Segmentation fault. ¿Por qué? Y porque yo le pasé la dirección de suma, pero suma no existe más acá cuando estoy acá. Cuando este join terminó, res va a terminar apuntando a suma. Pero suma no existe más. Cuando quiera hacer este printf, crash. ¿Sí? sí, 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 perfecto. Sí, 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 excelente. Yo no hago Muchas el gracias. printf, entiendo que no debería hacer el segmentation, no me debería dar segmentation fault, porque no lo estoy usando, no estoy accediendo. Por la duda lo verificamos. Pero no debería, entiendo que no debería dar segmentation fault. Ahí está, ¿ves? No da segmentation fault. Ahora, cuando sí quiero acceder a esa zona de memoria que ya no existe más, que ya no está más accesible, ahí es donde me da segmentation fault. ¿Sí? Este es un concepto, la verdad, que tiene un montón de cosas también. Ahí está, segmentation fault. Es súper, súper interesante, ¿sí?